Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a reaccionar a ese partido fuerte, bueno, ese segundo partido fuerte de lo que nos dejó la jornada de Champions. eh, Ese, bueno, aparte del Real Madrid-Manchester City, que ya reaccionamos a ello. Eh, Vamos ahora con el Paris Saint-Germain-Chelsea. Paris Saint-Germain 5, Chelsea 2, que bueno, que eh, para el que no vio el partido, pues pensará de que el PSG tuvo una dominancia eh, abrumadora, cuando en realidad no fue así. O sea, fue un partido de, si se quiere, entretenido, de poder a poder, de llegada a llegada, en el que cuando uno atacaba, eh, a su vez el otro contragolpeaba. Y bueno, o sea, un partido, si se quiere, bien interesante, bien para el espectador, sobre todo para el espectador neutral. Y bueno, también obviamente para los hinchas también, pero digo que bien abrumador, porque parecía que no teníamos, había veces el partido donde no teníamos un respiro. Pero bueno, rápidamente vámonos a la pizarra táctica. Sí, la pizarra aquí. El televisor, bueno, con el conjunto del Paris Saint Germain, el conjunto del el asturiano Luis Enrique, que bueno, en este caso saldría con McVeigh y Sarnot. Eh, la saga defensiva con William Pacho, Marquinhos, Nuno Méndez y Rafa Hakimi. Línea de medios, en este caso con Vitinha, el portugués, o los portugueses de Vitinha y Joao Neves, el Warren Say Emery, el francés, y bueno, arriba, como siempre, elegante Mandembele, que el Mosquito, Bradley Barcola y bueno, Desiree Doué, completando ese 4-3-3 conocido, en este caso del conjunto del Paris. Y bueno, aquí el conjunto del Chelsea, el conjunto dirigido por Liam Rosselló, que salía en este caso con Philippe Jorgensen en portería, Malo Gusto y Trevor Chalobah en los costados, Marco Curella y Wesley Fofana conformando la saga defensiva, doble pivote en este caso con Moisés Caicedo, con el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández. Y bueno, y arriba con el portugués Pedro Neto, el brasileño Joao Pedro y bueno, también en derecha Rich James jugando mucho de carrilero. Y bueno, y en punta el bueno de Cole Palmer, aunque en realidad, bueno, esto, o sea, no es que está mal, pero normalmente Joao Pedro es el que está aquí y Cole Palmer está más para acá, pero es verdad que el Chelsea como tal, al igual que bueno, el Chelsea un poco más, Joao Pedro es un poquito más posicional, pero en realidad son conjuntos que juegan, si se quieren, sin un centro delantero claro, y bueno, donde todos van rotando e intercambiando posiciones. Bueno, habla un poco de la cronología y de cómo fue el partido. Bueno, un partido, como digo, interesante, de mucho contragolpe, de muchas llegadas por aquí, de muchas llegadas por acá, pero no solamente de un equipo, sino de los dos equipos que, bueno, que viven mucho en esa velocidad de balón, en ese contraataque, en ese, sobre todo en ese superjuego perdón, ojalá defensivo, no, en ese superjuego ofensivo, quiero decir, ya, un segundo, ahora sí, volviendo, bueno, a lo que es la tecnología. Bueno, tendríamos ese primer gol, en este caso en el minuto 10, propiciado por el bueno de Barcolá. Pero bueno, antes de eso llegaría, o sea, bueno, el típico saque inicial que hace el PSG a campo contrario. Eh,
unos minutos después, unos 2-3 minutos después, llegaría en este caso un rechace, una pelota que mete en área chica del Chelsea, el bueno de Cucurella, que bueno, rechaza y bueno, el balón le queda a Rubén Neves, que mete un tiro que a su vez controla el bueno de Jorgensen. Un partido que, aparte de eso, minutos después también tendría otra llegada del bueno del conjunto del París, sobre todo moviéndola de lado a lado. Dembélé muy participativo, Hakimi también muy participativo, o sea, jugando muchas veces en posiciones de interior, incluso hasta de medio centro. Bueno, Rubén Neves, toda la caballería muchas veces rodeando al Chelsea. De hecho, o sea, así llegaría el primer gol en este caso de Barcolá. En este caso desde izquierda, que juega Nuno Méndez para Zaire Emery que descuelga en este caso ya para la llegada a los medios, en este caso con el bueno de Vitinha, que a su vez este juega con la llegada de los extremos, sí, o de los hombres por derecha, como son el bueno de Anraf, sí, Anraf Hakimi, que a su vez este juega para Dembélé. Este a su vez tira un center que bueno, que la termina bajando el bueno de Joao Neves de cabeza y bueno, la pelota que le queda vascular, que no se lo piensa dos veces, que la para de pecho y bueno, define con izquierda, golazo de ángulo superior derecho de la arquería, en este caso defendida por el portero del Chelsea, pues en este caso el arquero Jorgensen. Y bueno, ya en el minuto 10 lo estaba ganando el conjunto del Paris Saint Germain. Como digo, esto no daría tregua. Y bueno, después en el 28, 10 minutos después, 10, 18 minutos después, llegaría el gol de Malo Gusto para los intereses del Chelsea. Una jugada que, bueno, que sí, una jugada en que Caicedo, bueno, tirado más hacia la izquierda, o sea, tirado más como lateral o defensor, cubriéndose en flanco izquierdo, juega en este caso para Enzo Fernández que ve la habilitación por derecha, completamente solo del bueno de Malo Gusto, que bueno, que llega, contemporiza, le da tiempo de hacer uno hasta un segundo control, y bueno, o sea, remata palo alejado al arquero, palo derecho. Es verdad que bueno, que la pellizca un poco Saznov, pero bueno, o sea, la pelota iba bien dirigida, que se termina introduciendo dentro de la portería del Paris Saint Germain. Y bueno, ya lo empataba o ponía tablas en el marcador el bueno del equipo del Chelsea. Sí, que como digo, estaba parejo. Es verdad que bueno, después el Chelsea dejaría escapar el partido por errores o detalles que bueno, que al final desencadenarían en este caso la victoria fue del PSG, pero bueno, avanzando un poco más en la cronología, después en el minuto 40 llegaría ese gol del bueno del francés, de Ousmane Dembélé, que el Mosquito, bueno, una jugada una jugada que estaba precisamente atacando el conjunto del Chelsea y sí, una jugada que estaba atacando, si no me equivoco, por el costado derecho, exacto, por el costado derecho, en ese dúo dinámico por derecha, vuelvo a repetir, con Mal Augusto y Rhys James, en un tuya mía, en el que Mal Augusto juega para Rhys James juega para Mal Augusto y a su vez este juega otra vez para Rhys James, que a su vez este centra con la llegada en este caso de Cole Palmer, que no se lo piensa y define de una. Safonos que tapa, Marquinhos que intenta despejar,
la pelota que se la termina llevando el bueno de Rafa Hakimi, que a su vez descuelga para Desiree Doué y a su vez desenfunda y descuelga para la velocidad en carrera del bueno de Ousmane Dembélé, que bueno, que corre con la marca de dos defensores, termina llegando a campo contrario y posteriormente a área chica, y bueno, se mete por aquí, se mete por allá y bueno, al final desenfunda y termina marcando de pierna derecha. Nada que hacer para el arquero de Jorgensen, incluso un Dembélé que bueno, que tenía la compañía de Hakimi por izquierda, pero bueno, se las arregla y termina definiendo solo, sin problemas, el bueno y desequilibrante de Usman, Van Dembélé, y bueno, al final ponía otra vez a los parisinos arriba en el marcador. Y bueno, o sea, al final, como digo, nos iríamos a la primera parte ganando, en este caso eh, el conjunto del PSG, pero bueno, ya empezando la segunda mitad, sobre todo en ese minuto 58, llegaría ese gol de Enzo Fernández del argentino. Bueno, sí, una jugada en el que, sí, en una jugada en el que una pelota que le ponen a Joao, no, perdón, todo viene de un error del PSG, me acuerdo, sí. Nuno Méndez intenta jugar al otro costado, o sea, Nuno Méndez estando en el carril izquierdo, intenta jugar hacia el otro costado de memoria, en este caso para con Desiree Doué, que bueno, que al final está más listo, está más vivo y listo. El bueno de Pedro Neto, que le gana la marca, se lleva la pelota, va corriendo y va ganando metros en ese carril izquierdo. Y bueno, y al final ya llegando a portería contraria, pues bueno, ve la llegada de Enzo Fernández solo en, en modo centro atacante y bueno, o sea, el bueno del argentino, de Enzo Fernández, que bueno, que define a placer, palo izquierdo del arquero, nada que hacer para Saznov. Y bueno, ya el argentino ponía otra vez tablas en el marcador, poniendo el 2-2 en el 58. Después, bueno, en el 63, punto clave porque precisamente sale a Desiree Doué, y bueno, y entraría el bueno del georgiano eh, Carras, eh, Carrasquelia, sí, en ese minuto 63, que a su vez, minutos después, sería protagonista precisamente en la acción que pone o que pondría nuevamente al PSG en el marcador. Eh, y bueno, o sea, obviamente también en el minuto 70 saldría el bueno de, si no recuerdo mal, sí, saldría Dembélé y entraría Lee, Kang-Yan Lee, el coreano, que bueno, que al final el bueno de Luis Enrique, con las opciones que tiene en el banquillo y varias opciones para intentar agitar un poco la coctelera y bueno, refrescar algunos puestos en ataque. Yo, bueno, no quiero tampoco decir, o sea, que en este caso la salida de Ciedue se veía cansado, o sea, iba a decir, o sea, de que tal vez por haberse equivocado, o sea, y por haber perdido ese control en ese gol del empate del Chelsea, tal vez queda un poco inmiscuido, o sea, cansancio, falta de desatención. Bueno, al final no es, digo yo que no es casualidad de que al final saliera él y entrara alguien más fresco. Bueno, y alguien que al final le daría la razón al bueno de Luis Enrique, como es Kvaratskhelia. Pero bueno, siguiendo en la cronología de partido, eh, exacto, 63 salen Desiree Doué, entra Richa Kvaratskhelia, en el 73 sale
el bueno de Dembélé, bueno, prácticamente saca los dos delanteros, dos de los delanteros principales, y entra en este caso Kanye Lee. En el 75, bueno, llegaría el gol de Vitinha, pero con gran acierto y participación también del georgiano, en este caso en una pelota, en un error, o sea que bueno, que esto ya es de los porteros, o sea, lo decíamos ayer o en el otro día con Chisnik, el arquero del Tottenham, bueno, en este caso Jorgensen, que intenta tratar de jugar de manual, o sea, eh, buscando en este caso sí, jugando digo yo, jugando a Caicedo, que normalmente es el que más está cerca de esa zona, pues bueno, no se percata en este caso de la llegada de Barcolá, que bueno, que la pellizca, la pelota que queda, que la recibe, en este caso el bueno de Carrasquela, que a su vez hace un pase simple para la llegada a centro de Vitinha, que bueno, que hasta en dos veces control y bueno, le hace definir arriba, le hace la picadita y bueno, Jorgensen, que arquero del Chelsea, lo único que tiene es que verla venir, como la pelota le pasa por encima y bueno, o sea, al final se introduce dentro de la arquería del Chelsea, golazo, pero bueno, es verdad, acierto y error. Error en este caso del portero y bueno, y acierto en este caso del conjunto del PSG, de ir a presionar con el bueno e incesante de Brackley Barcola, que bueno, que estuvo listo ahí y bueno, aprovechó el regalito, en este caso del arquero del Chelsea, de Jorgensen, y bueno, o sea, al final seguimos con la cronología, en este caso por parte de Paris Saint Germain, precisamente hablando del protagonista o uno de los protagonistas del gol, saldría en el minuto 75 Brackley Barcola y entraría el bueno de Mayulu, el chico, el niño, el chico este de la cantera, creo que 16, 17 años, que bueno, ya para su corta edad, Luis Enrique le ha dado, o sea, esa confianza como ser uno de esos canteranos que bueno, que tengan el derecho a participar y en jugar en jugar y en participar en un juego de estos, o sea, no por nada en su momento lo metió en una final de Champions, y bueno, ganando 5-0, en este caso contra el Inter. Y bueno, este chico también siendo uno de los que marcaría en esa final. Eh, y bueno, o sea, después avanzaríamos en el 79, con las salidas también de Barring, Sar, Emery, con la entrada en este caso de Lucas Hernández, sobre todo, bueno, cubriendo ese lateral, bueno, ese lateral o ese flanco izquierdo. Sabemos que Lucas también puede subir, pero me imagino un poco más para guardarlo, y sí, o sea, para guardarlo un poco más en, en la zona defensiva. Bueno, total, que es verdad que Hernández también ataca muy bien por ese flanco izquierdo. Después, bueno, por parte del Chelsea saldría Joao Pedro. Sí, sí, Joao Pedro, y entraría Romeo Lavia, sobre todo para cubrir un poco más ese flanco derecho, y el Chelsea, o en este caso Rosselló, buscando un poco más protegerse, haciendo cambios más defensivos que ofensivos, aunque es verdad que estos chicos también pueden ir hacia adelante. También sale el bueno de Cole Palmer, y entraba el bueno de Liam Delap. Bueno, Liam Delap, un cambio más ofensivo también, pero bueno, o sea, a diferencia de la movilidad que tienen más que todo Cole Palmer y el bueno Joao Pedro, bueno, o sea, la Delap es un poco más fijo en ese centro, carril derecho, incluso hasta extremo. Y bueno, Lavia un poco más protegido para ayudar en la marca, en este caso de un Rhys James que quedaba eh, hasta ese momento como único carrilero. Y bueno, después bueno, llegaría ese gol, ¿qué gol? Ese
Sí, ese golazo del georgiano de Kvaratskhelia, que bueno, que una pelota que inicia obviamente desde la saga central, una pelota que tiene, sí, que tiene o que pasa en este caso por el pie de Pacho, Marquinhos para Pacho, Pacho que juega de una para el posicionamiento, en este caso de Kvaratskhelia en ese lado izquierdo, que a su vez, bueno, se la va llevando, o sea, la hace o amaga como que va para afuera, al final se termina metiendo adentro, va pasando rivales y bueno, al final se saca un remate también, hace como una especie de doble amago y bueno, al final le termina pegando un remate, un golazo, ¿qué digo? Un super golazo que se termina colando en el palo izquierdo de la portería, en este caso de Jorgensen, nada que hacer, parabola perfecta, rosquita perfecta, gol perfecto y bueno, o sea, un Kvaratskhelia y no por nada eh, eufórico en la celebración y vaya golazos se estaba metiendo y más que para hacer ganar por una ventaja más amplia el conjunto del PSG con ese 4-2 y bueno, ya cuando todo parecía sentenciado, es verdad que el Chelsea después tendría un ataque. A ver. Sí, o sea, no sé si es después de este gol o creo que es antes, o sea, una jugada que tiene precisamente el Chelsea antes de la salida, sí, antes, exactamente antes de la salida de Joao Pedro, una jugada en el que una pelota, en este caso en el que, eh, déjame pensar, sí, en el que recupera, no sé cómo es que, o sea, sé que la pelota en este caso la tiene el bueno de, eh, creo que es Augusto, o sea, perdón, Pedro Neto que juega para, bueno, total, una pelota que le queda al bueno de Cucurella que estaba jugando más o que estaba en ese de carrilero. Este a su vez juega para Enzo Fernández, que a su vez aguanta y ve la habilitación, en este caso por izquierda, de Pedro Neto. Pedro Neto que bueno, que se la lleva, ¿verdad? O sea, y este a su vez centra para la llegada en solo. Eh, en este caso del bueno de Joao Pedro, que bueno, que define a placer y nada, marcaba, pero, o sea, el árbitro levantaba la bandera, sobre todo creo que porque Enzo venía en este caso, o nunca salió como tal del fuera de juego, bueno, y al final por milímetros creo que eso fue que al final sí, sí, es que se ve por un momento que Enzo, creo que por un codo o algo parecido, estaba en fuera de juego. Bueno, al final el árbitro, en este caso el juez de línea, termina anulándolo. Eh, Aunque es verdad que bueno, que el árbitro también por el videoreloj y lo que le digan del VAR también confirman lo que el juez de línea dice. Y bueno, o sea, al final un conjunto del Chelsea que bueno, que se les, bueno, todavía estaba si se quiere en partido. Pero no sería hasta en el minuto 95, el minuto final, en el que, bueno, ¿quién si no? Otra vez, el suplente estrella desequilibrante, que bueno, que siempre tiene y por lo general siempre resuelve los papeles en el conjunto del PSG, como es Bicha, Carrasquelia, bueno, o sea, en un pase, eh, en una jugada, o sea, bien bonita, bien combinativa en el sentido de que, bueno, todo inicia por Anraf en ese lateral, y bueno, ¿qué te digo? Hakimi juega de todo, pero en este caso, Hakimi, sí, la jugada empieza por Hakimi en ese flanco derecho. Hakimi en este caso, que juega en este caso ¿Para quién? Sí, Hakimi que juega para Kandian Lee que juega en este caso
para Vitinho y a su vez Vitinho, o sea, la deja de taco para nuevamente la llegada o la incorporación, en este caso de Hakimi. Hakimi que se la lleva, teniendo incluso hasta 3, 4 hombres llegando desde campo contrario. Pues bueno, o sea, la mete el centro, en este caso para la llegada y la visión de Kvaratskhelia, que bueno, que lo que tienes que hacer es una definición medida, fina, con el golpeo exacto y sublime para que, bueno, para que esa pelota se termine introduciendo en el palo derecho del arquero defendida por Sasnov, portero del PSG. Bueno, al final, más allá de que la termina pellizcando, o sea, el remate iba también dirigido, que bueno, que al final, no, no, golazo, golazo como lo hicieron desde atrás, los de siempre, los que, estos sí que juegan con los ojos cerrados, los Hakimi, los Vitinha, en este caso con Kanye Ali ya en la segunda parte, y bueno, Hakimi haciendo el pase final para en este caso la habilitación y llegada en zona del bueno de Kvaratskhelia, que bueno, que tuvo el día, el PSG tuvo realmente eh, la única cosa tal vez negativa, tal vez un poco el PSG, bueno, un poco lento sobre todo en ese gol de malo gusto, o sea, y también ciertas llegadas del Chelsea un poco pasiva, como de verlas venir, pero es verdad que el Chelsea también tiene hombres rápidos, o sea, un Chelsea que como digo, o sea, tuvo la eliminatoria y todavía no está fuera de la eliminatoria, no me malinterpreten, yo lo que digo es que, o sea, el Chelsea eh, hasta ese segundo gol de Enzo Fernández, o sea, iban 2-2. Y es verdad que los otros goles vienen precisamente errores bueno, sí, o sea, por lo menos, o sea, Jorgensen logra tener como 3 o 4 errores. O sea, de esos 4 goles, por lo menos 2 terminan en gol, que en este caso esa salida en falsa, o sea, esa, como yo digo, jugando de memoria, queriendo buscar a Caicedo, al final la termina interceptando el bueno de Barcola, que a su vez juega en este caso en derecha para Carrasquela, que a su vez tiene un pase simple para Vitinha, que lo que tiene es que elevarla controlándola hasta en 2 ocasiones. Y bueno, ahí venía el primer fallo del arquero. También otro fallo de Jorgensen, tratando de jugar de memoria, en el que la pelota, o sea, porque Jorgensen tiene esa primera. Después en el 78, 79, ahí sí como que toma reacción y decide jugar en largo. O sea, decide jugar en largo que precisamente termina desembocando en ese gol anulado del Chelsea. Entonces, después de eso, decide jugar otra vez en corto. O sea, queriendo buscar a Caicedo. O sea, y sobre todo, o sea, haciendo un pase terriblemente malo, o sea, porque ni siquiera le da la fuerza suficiente para que pueda llegar a la posesión del ecuatoriano. Es verdad que también, o sea, cuando tú juegas de memoria, es porque es algo que lo tienes completamente y vamos, que lo tienes ensayado, que tú dices, no, la pelota le va a llegar, la pelota le va a llegar porque el defensor o el pivote va a estar lo suficientemente listo para retrasarse lo más que pueda y recibir esa pelota. Pero muchas veces no es así, o sea, con el Chelsea preparado eh, o ya estando volcado en ataque y con una presión asfixiante, en este caso del PSG, pues bueno, te puedes imaginar cómo no te la van a quitar ahí. O sea, y sin nadie con quien jugar claramente en la visión de portero. Bueno, al final es un PSG que, bueno, que termina, incluso el mismo Enzo Fernández le termina reclamando viejo. O sea, si tú ves que no tenemos a nadie, o sea, despeja esa broma, despeja, sí, pero bueno, al final, bueno, o sea, un PSG que termina encarrilando muy de cara a la eliminatoria con esos 5 goles a 2. Yo no dudo que el Chelsea pueda meter por lo menos unos 2 3 goles y ahí, bueno, ¿quién te dice no en Londres? O sea,
que se desate la locura, o sea, pero bueno, o sea, es verdad que aparte de estar difícil, o sea, ya remontar 3 goles a dos, no digo que el Chelsea no lo haya hecho, y de hecho, el recuerdo que se me viene rápido es en esa eliminatoria del 2021, 2021-2022, o sea, cuando el Real Madrid creo que tiene hasta en 2, 3 ocasiones, creo que tiene hasta 3 goles por encima en el marcador, y bueno, y ese Chelsea termina recortando distancia. Pero bueno, o sea, hay que ver cómo llegan los equipos. Es verdad que el Chelsea viene de ganar 3-1, 4-2, perdón, en su visita en la Carabao Cup. El PSG, bueno, también dinámica, bueno, irregular también, en el sentido de que el PSG, bueno, venía de perder 3-1 también con el Mónaco. Después, bueno, es verdad que se recupera, pero bueno, o sea, al final veremos cómo se da el encuentro. Como digo, un encuentro trepidante, emocionante, que bueno, lo vamos a tener aquí reaccionando todo. Y nada, no olviden darle like o el me gusta al canal, la campanita, suscribirse y bueno, acompañarme al pie del cañón, que aquí vamos a estar. Y bueno, nada, un saludo. Nos vemos.